Julie Gordon estaba parada en la entrada de la Academia Militar Galáctica, con la respiración entrecortada en su garganta mientras miraba hacia arriba. A las resplandecientes estrellas que perforaban el cielo de tono violeta. Esta no era solo una escuela, era el pináculo de la educación militar intergaláctica, un lugar donde los mejores y más brillantes de cada rincón de la galaxia venían a demostrar su valía. La academia se extendía por toda una luna, su arquitectura era una impresionante mezcla de estilos alienígenas con brillantes pathways, estructuras levitantes y estatuas imponentes de guerreros legendarios de docenas de especies. Julie se sintió como si estuviera entrando en un reino de dioses. Ajustó las correas de su bolso y dio su primer paso hacia adelante, ignorando el nudo que se retorcía en su estómago. A donde quiera que miraba, los cadetes alienígenas estaban reunidos en grupos. Sus uniformes vibrantes eran un caleidoscopio de colores, algunos tenían una piel suave y translúcida, que brillaba a la luz, otros estaban erizados de escamas de piel o placas metálicas, algunos tenían una forma tan alienígena que Julie no podía determinar dónde estaban sus ojos o extremidades comenzaban y terminaban, cada una de ellas exudaba confianza. Moviéndose con la gracia fluida de seres que habían sido entrenados en combate desde su nacimiento, en contraste Julie se sentía dolorosamente ordinaria. Sus simples rasgos humanos atrayendo miradas curiosas y a veces desdeñosas. Es que un humano es una voz, silbó detrás de ella. Julie no necesitó darse la vuelta para saber que estaban hablando de ella. Los susurros la siguieron mientras caminaba por el patio principal. Pensé que los humanos eran simplemente primitivos, agregó otra voz seguida por una risa baja. Julie apretó los dientes y siguió caminando. Ella había esperado esto. Los humanos eran los recién llegados al escenario galáctico, su tecnología apenas arañaba la superficie de lo que la mayoría de las otras especies consideraban básico. La Tierra solo había sido admitida en la coalición intergaláctica hace una década. E incluso entonces era más por lástima que por respeto a los otros cadetes. Su presencia aquí debe haber parecido una broma. El gran salón de la academia estaba lleno de actividad. Pantallas holográficas flotaban en el aire mostrando horarios, mapas y anuncios en docenas de idiomas. Julie escaneó a la multitud tratando de orientarse. Vio a un alienígena imponente con 6 brazos musculosos haciendo gestos a un grupo de cadetes con los ojos muy abiertos, cada uno de los cuales parecía estar pendiente de cada una de sus palabras. Otro grupo estaba reunido alrededor de una esfera levitante que mostraba una simulación holográfica de una batalla. Sus argumentos prestaron atención mientras debatían tácticas. Humano perdido. La voz era aguda y burlona. Julie se giró para ver a un alienígena alto y elegante con piel plateada y ojos que brillaban tenuemente azules. Estaba flanqueado por otros 2. Sus posturas irradiaban arrogancia. No respondió Julie secamente, negándose a dejar que su voz vacilara. El alienígena sonrió inclinando la cabeza mientras la estudiaba. Debe ser Julie Gordon, el humano simbólico. Estoy seguro de que serás un estudio fascinante en fracaso. Julie apretó los puños, pero no respondió. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir con los matones solo les daba lo que querían. En cambio, cuadró los hombros y pasó junto a ellos ignorándolos. La risa que la siguió no les permitió que la afectaran. Estaba allí por una razón y no dejaría que nadie se la quitara. Sus habitaciones eran pequeñas pero funcionales, un marcado contraste con los diseños opulentos que había visto en otras partes de la academia. Las paredes estaban vacías. La cama es una plataforma simple, y la única decoración era un panel holográfico que mostraba la vista de una nebulosa cercana. Julie desempacó sus pertenencias rápidamente. Sus movimientos eran enérgicos y decididos. No podía permitirse el lujo de pensar en lo fuera de lugar que se sentía. La orientación era en 1 hora y necesitaba estar lista. El salón de orientación era enorme. Su techo abovedado estaba pintado con una representación en espiral de galaxias y sistemas estelares. Cientos de cadetes llenaban la habitación. Su parloteo creaba un zumbido bajo que resonaba en las paredes. Julie encontró un asiento cerca de la parte de atrás con la esperanza de evitar llamar la atención. El instructor principal de la academia, un alienígena imponente con un cuerpo serpentino y escamas que brillaban como metal líquido, se deslizó hacia el escenario. La sala quedó en silencio mientras su voz resonaba por el pasillo exigiendo atención. Bienvenidos cadetes a la Academia Militar Galáctica. Comenzó. Están aquí porque representan lo mejor de su especie. Cada uno de ustedes ha demostrado ser excepcional por derecho propio, pero aquí están iguales. Aquí serán puestos a prueba de maneras que aún no pueden imaginar. Algunos de ustedes alcanzarán la grandeza, a otros fallarán. El camino por delante no será fácil. Julie sintió un escalofrío recorrer su columna. El peso de las palabras del instructor la presionó fuertemente. No estaba segura si estaban destinadas a inspirar o
Intimidar, pero habían logrado hacer ambas cosas. En cuanto a la evaluación final, al final de este programa participarán en una simulación de batalla que pondrá a prueba sus habilidades estratégicas, adaptabilidad y trabajo en equipo. El instructor continuó: solo los cadetes de mayor rango ganarán el título de comandante galáctico, el resto fracasará. Un murmullo se extendió por toda la multitud. El corazón de Julie se hundió. Ella sabía que la competencia sería feroz, pero escucharla expuesta tan crudamente la hizo sentir aún más desalentadora. Miró alrededor de la habitación, observando los rostros confiados de sus compañeros. Todos estaban tan seguros de sí mismos, tan seguros de su superioridad. Cuando la orientación terminó y los cadetes comenzaron a salir, Julie se demoró un momento, dejando que la multitud se dispersara. No podía quitarse la sensación de que estaba caminando hacia un campo de batalla, incluso si las batallas reales todavía estaban a semanas de distancia. En sus aposentos, Julie estaba sentada en su escritorio mirando la pantalla holográfica frente a ella. Sacó los perfiles de los otros cadetes, estudiando sus fortalezas y logros. La mayoría de ellos tenían años de experiencia en combate o estrategia. Algunos habían estado alardeando de elogios de torneos intergalácticos. Julie no tenía nada de eso. Todo lo que tenía era su determinación y una mente aguda que la había llevado a través de innumerables desafíos en la Tierra. Comenzó a idear un plan. Si iba a sobrevivir aquí, necesitaba entender a sus oponentes mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos. Pasó horas estudiando datos, analizando patrones en sus tácticas y estudiando los archivos de la academia en busca de cualquier idea que pudiera encontrar. Era agotador, pero no podía permitirse el lujo de descansar. Era la desvalida y lo sabía, pero también sabía que ser subestimada podía ser su mayor arma. A medida que pasaban los días, Julie mantuvo un perfil bajo, centrándose en su entrenamiento y evitando interacciones innecesarias. Los otros cadetes continuaron burlándose y desestimándola, pero ella no dejó que se notara. Absorbió cada lección, cada pieza de información y cada error, construyendo lentamente una base de conocimiento que esperaba que fuera suficiente. Sin que sus compañeros lo supieran, la cadete humana se estaba preparando para la pelea de su vida, y mientras reían y se jactaban, Julie estaba preparando metódicamente y en silencio el escenario para una batalla que los dejaría a todos atónitos. El examen había sido el tema de conversación de la academia durante semanas. Su inminente llegada era una corriente subterránea constante en cada conversación. Los pasillos estaban llenos de especulaciones y estrategias. Mientras los cadetes se preparaban para la simulación de batalla que determinaría sus rangos, Julie se mantuvo al margen, estudiando metódicamente los detalles proporcionados sobre la simulación. A cada cadete se le asignaría una zona en un campo de batalla virtual masivo equipado con recursos limitados y con la tarea de conquistar territorios mientras defendía su propio territorio. El proceso dependía no solo de la destreza militar, sino también de la adaptabilidad, la gestión de recursos y el pensamiento estratégico. Llegó el día del examen y la atmósfera era muy agradable. Los cadetes se reunieron en la cámara de simulación principal, una habitación cavernosa llena de filas de cápsulas de simulación. Cada cápsula estaba diseñada para sumergir a su ocupante por completo en el entorno virtual, traduciendo sus órdenes y movimientos en acciones dentro de la simulación. Julie se paró al borde del grupo y observó cómo los otros cadetes bromeaban y adoptaban posturas. Algunos de ellos le lanzaban miradas burlonas, pero ella los ignoró. Esta era su oportunidad de demostrar su valía, y no permitiría que su burla la sacudiera. «Concéntrese, cadetes, tomen sus posiciones». La voz del instructor resonó en el altavoces. La sala quedó en silencio mientras los cadetes ingresaban a sus cápsulas asignadas. La cápsula de Julie estaba en el otro extremo de la sala. Su elegante superficie metálica reflejaba su expresión determinada. Respiró profundamente, entró y se abrochó el cinturón en el asiento. La interfaz de las cápsulas parpadeó y una voz mecánica tranquila comenzó a explicar las reglas de la simulación. Tendrás 10 minutos para evaluar tu zona inicial y tus recursos antes de que comience la simulación. A partir de ese momento, eres libre de expandirte, defender o formar alianzas. Tu desempeño será juzgado según múltiples criterios, incluidos el control territorial, la eficiencia de los recursos y la innovación estratégica. Buena suerte. Vaca. Comenzó la cuenta regresiva y el interior de las cápsulas cambió a medida que se cargaba la simulación. Los alrededores de Julie se transformaron en un vasto paisaje accidentado salpicado de colinas, ríos y bosques densos. Su zona inicial era pequeña, un trozo de tierra estéril con un solo puesto de avanzada y un puñado de tropas. Un mapa holográfico apareció ante ella mostrando todo el campo de batalla y las posiciones iniciales de sus oponentes. La zona de cada cadete estaba marcada con una baliza brillante,
sus nombres y especies se mostraban a su lado. El mapa era enorme con docenas de zonas que se extendían a lo largo de terrenos variados, desde llanuras desérticas hasta tundras heladas. Los dedos de Julie se cernían sobre los controles mientras analizaba su situación. Sus recursos iniciales eran mínimos: una pequeña fuerza de infantería básica, un puñado de estructuras defensivas y un escaso suministro de energía, en contraste a algunos de los otros cadetes se les habían asignado zonas ricas en recursos o terrenos estratégicamente ventajosos. Estaba claro que la simulación no estaba diseñada para ser justa. Cada cadete enfrentaría desafíos únicos, adaptados para probar sus habilidades específicas, o en el caso de Julie, para resaltar su Sí. Julie no perdió tiempo, ordenó a sus tropas que exploraran el área circundante. Recopilación de información sobre los recursos cercanos y las amenazas potenciales. Sus estudios iniciales revelaron un bosque denso al norte que podría servir como una barrera natural contra los avances enemigos y un río al este que proporcionaba una valiosa línea defensiva al sur. Sin embargo, había un plano abierto que dejaba su zona vulnerable a los ataques. Necesitaría asegurar ese flanco rápidamente mientras sus tropas avanzaban. Julie se concentró en optimizar sus recursos. Asignó su energía, suministros, construyó cuidadosamente estructuras defensivas adicionales y desplegó exploradores automatizados para recopilar más datos mientras otros cadetes podrían haberse apresurado a expandir sus territorios. Julie sabía que una expansión imprudente podría dejarla expuesta. Priorizó la estabilidad y la preparación. Construyó una base sólida antes de hacer su próximo movimiento. Los primeros signos de conflicto aparecieron en el mapa cuando los cadetes vecinos comenzaron a enfrentarse en las zonas en disputa. Julie monitoreó sus movimientos de cerca y notó patrones en sus estrategias. Un cadete a una imponente criatura reptil llamada Adbok estaba expandiendo agresivamente su territorio, aplastando a sus débiles oponentes con pura fuerza bruta. Otra elegante cadete insectoides llamada VXA dependía del sigilo y el subterfugio, usando sus habilidades de camuflaje de especie para emboscar a sus enemigos. Julie archivó estas observaciones sabiendo que serían cruciales más adelante. A medida que pasaban las horas, la paciencia y la planificación meticulosa de Julie comenzaron a dar sus frutos. Mientras otros cadetes agotaban sus recursos en expansiones rápidas o batallas prolongadas, ella había construido defensas de manera constante y reunido una reserva de energía y suministros. Su zona, aunque pequeña, era una fortaleza con torretas estratégicamente ubicadas en búnkeres camuflados escondidos dentro del bosque. También había establecido una red de drones de vigilancia que le daban una vista clara del campo de batalla y le permitían anticipar los movimientos de su oponente. El primer desafío directo vino de un cadete vecino, una enorme criatura mamífero llamada Trex, cuya zona limitaba con Julie al sur. Trex había sido una de las voces más fuertes burlándose de ella antes del examen y parecía que estaba ansioso por demostrar su superioridad. Sus tropas avanzaron por el plano como una fuerza masiva de unidades fuertemente blindadas apoyadas por drones aéreos. Julie Scouts había detectado sus movimientos temprano, lo que le dio tiempo para prepararse en lugar de enfrentarse de frente a las fuerzas de THX. Julie usó el terreno a su favor. Atrajo a sus tropas al plano abierto donde estuvieron expuestas a un bombardeo de fuego de artillería desde sus torretas ocultas. Al mismo tiempo, desplegó un pequeño equipo de ataque para flanquear su posición, apuntando a sus líneas de suministro y cortando sus refuerzos. La batalla fue intensa, pero el exceso de confianza de THX resultó ser su caída al final del enfrentamiento. Sus fuerzas estaban en desorden y Julie había asegurado el flanco sur. La noticia de la victoria de Julie se extendió rápidamente. Los otros cadetes que la habían descartado como un blanco fácil comenzaron a tomar nota. Por primera vez, sintió el peso de su escrutinio. Algunos la vieron como un aliado potencial, mientras que otros la vieron como una amenaza que necesitaba ser eliminada. Julie sabía que su éxito había pintado un objetivo en su espalda, pero aceptó el desafío. Ya no era la desvalida que podía ser ignorada, era una contendiente. A medida que avanzaba la simulación comenzaron a formarse alianzas entre los cadetes. Algunas eran asociaciones estratégicas basadas en intereses mutuos, mientras que otras eran frágiles verdaderas nacidas de la desesperación. Julie se mantuvo cautelosa de alinearse demasiado de cerca con cualquiera. Había aprendido al observar a los demás que las alianzas podían ser tanto una desventaja como una ventaja. En su lugar se centró en mantener su independencia, usando su creciente reputación para mantener a raya a los agresores potenciales. Al final de la segunda fase del examen, Julie había expandido su territorio significativamente, asegurando recursos clave y
Fortificando sus defensas, había superado en maniobras a oponentes más fuertes y convirtió sus debilidades en fortalezas, demostrando que su lugar en la academia no era un accidente, pero sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Los cadetes que quedaron eran los mejores de los mejores, y la fase final del examen los llevaría a todos a sus límites a medida que el campo de batalla se volvía más caótico. Julie se preparó para la tormenta que seguramente vendría. Ya no estaba solo luchando para demostrar su valía. Estaba luchando para mostrarle a la galaxia de lo que era capaz la humanidad y estaba decidida a ganar. La simulación había llegado a su etapa crítica. El campo de batalla ahora era un mosaico de territorios en disputa, con cada cadete protegiendo ferozmente sus zonas mientras observaba los recursos restantes dispersos por el mapa. Julie se sentó en su cápsula con las manos firmes en los controles, mientras su mente se levantaba para procesar el flujo constante de datos. El mapa ante ella era un colitis. El alcance del movimiento era de tropas que avanzaban, fronteras que cambiaban, alianzas que se abrían y cerraban. Julie esperaba esto, sabía que ser subestimada había sido su mayor ventaja y ahora que se había ido, necesitaba confiar en algo más. Su capacidad de pensar varios pasos por delante, su territorio se había expandido considerablemente desde el inicio de la simulación, desde el modesto puesto de avanzada que le habían asignado. Ahora controlaba una zona extensa que incluía bosques densos, un río que servía como barrera natural y varias áreas ricas en recursos que se habían convertido en la columna vertebral de su estrategia. Sus defensas eran formidables, una mezcla de torretas automatizadas camufladas, búnkers y trampas cuidadosamente escondidos dentro del terreno, pero ella sabía que la defensa por sí sola no sería suficiente para ganar, necesitaba llevar la pelea a sus oponentes. El primer objetivo era Drake, el cadete reptil que había dominado las primeras etapas de la simulación con fuerza bruta. Su estrategia había sido sencilla, abrumar a sus oponentes con números y poder, pero su expansión implacable había dejado sus líneas de suministro exhaustas y Julie había estado esperando una oportunidad para explotar esta debilidad. Ahora, cuando sus fuerzas se movían para atacar a un cadete vecino, vio su oportunidad. Julie envió un pequeño equipo de ataque de rápido movimiento para cortar las líneas de suministro de Dvock, usando el denso bosque como cobertura. Sus tropas se infiltraron en su territorio apuntando a sus centros de recursos y relés de comunicación. Los ataques fueron rápidos y precisos, dejando a sus fuerzas luchando por responder al mismo tiempo que ella lanzó un asalto de distracción en uno de sus puestos de avanzada, alejando su atención de la amenaza real. Cuando Dravel se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, fue demasiado tarde. Sus líneas de suministro estaban en caos y sus fuerzas estaban debilitadas y desorganizadas. La victoria de Julie sobre el no fue solo un triunfo de la estrategia, sino una declaración a los otros cadetes de que era una fuerza a tener en cuenta, pero la victoria tuvo un costo. Los ataques coordinados en su territorio comenzaron casi de inmediato. Mixa, la cadete insectoide conocida por sus tácticas de sigilo, atacó primero y envió unidades camufladas para sabotear sus defensas. Julie había anticipado esto y había estacionado exploradores equipados con equipo de detección avanzado a lo largo de sus fronteras. Las emboscadas fueron repelidas, pero solo fueron el comienzo. Otros cadetes envalentonados por la esperanza de derribarla, comenzaron a probar sus defensas con ataques de sondeo. Estaba claro que la veían como la mayor amenaza restante en la simulación. Julie se encontró luchando en múltiples frentes. Sus recursos se agotaron mientras intentaba mantener su territorio mientras continuaba avanzando. Confió en su red de drones y exploradores para monitorear el campo de batalla usando la inteligencia que reunieron para mantenerse un paso por delante de sus enemigos, priorizó sus movimientos cuidadosamente, eligiendo sus batallas con precisión y evitando riesgos innecesarios. Cada decisión era una apuesta, cada movimiento una prueba de su capacidad de adaptación y pensamiento bajo presión. El punto de inflexión llegó durante un encuentro con Trex, el cadete mamífero al que había derrotado. Anteriormente en la simulación, humillado por su pérdida anterior, Trex había pasado el tiempo intermedio reconstruyendo sus fuerzas y formando alianzas con otros cadetes. Ahora lanzó un asalto a gran escala en el territorio de Julie respaldado por otros dos cadetes que se habían unido a su causa. Era una fuerza abrumadora y por primera vez Julie sintió el peso de la duda. ¿Presionándola podría contenerlos? Su primer movimiento fue evacuar al personal y los recursos no esenciales de las zonas amenazadas, consolidando sus fuerzas en posiciones defensivas clave. Luego usó su conocimiento del terreno para colocar trampas y emboscadas a lo largo del avance del enemigo. Mientras las fuerzas de Trex avanzaban por el bosque, se encontraron con un aluvión de fuego de artillería y armas ocultas.
Minas que ralentizaron su avance y crearon confusión al mismo tiempo que Yuli lanzó ataques relámpago contra sus líneas de retaguardia, apuntando a sus convoys de suministros y obligándolos a desviar recursos para defenderse. La batalla fue feroz y agotadora con pérdidas en ambos lados, pero la cuidadosa planificación y adaptabilidad de Yuli comenzaron a cambiar el rumbo. Las fuerzas de Drex, que se encontraban al límite y no podían coordinarse de manera efectiva, comenzaron a flaquear. Cuando Yuli vio la oportunidad, lanzó un contraataque decisivo, haciéndolos retroceder y recuperando el territorio que habían tomado. Drex y sus aliados se vieron obligados a retirarse. Su alianza se fracturó por la derrota. La fase final de la simulación fue una batalla campal caótica. Solo quedaban unos pocos cadetes en cada control, llenando porciones significativas del campo de batalla. Las alianzas eran inexistentes ahora, cada cadete luchaba por sí mismo. Yuli se centró en mantener su impulso usando las lecciones que había aprendido a lo largo de la simulación para adaptarse a la dinámica siempre cambiante del campo de batalla. Continuó explotando las debilidades de su oponente, atacando donde eran más vulnerables y evitando enfrentamientos directos a menos que tuviera una clara ventaja. Mientras el cronómetro para la conclusión de la simulación avanzaba, Yuli se encontró en un enfrentamiento final con VXA, cuyas tácticas de sigilo le habían permitido sobrevivir a pesar de las probabilidades. Los dos cadetes habían estado dando vueltas el uno alrededor del otro durante horas, buscando debilidades y tratando de superarse mutuamente. Yuli sabía que las habilidades de camuflaje de V le daban una ventaja en el combate directo, pero también sabía que el terreno del campo de batalla podría ser su aliado en un movimiento audaz. Yuli USOSUS. Recursos restantes para colocar una trampa, atrayendo a sus fuerzas a un estrecho cañón donde su movilidad sería limitada. Posicionó a sus tropas estratégicamente usando el terreno para crear puntos de estrangulamiento. Y emboscadas. Cuando las fuerzas de Vix entraron en el cañón se encontraron con un devastador bombardeo de potencia de fuego. La batalla fue intensa, pero la cuidadosa planificación y el posicionamiento estratégico de Yuli le dieron la ventaja. Las fuerzas de Vix fueron derrotadas y la simulación terminó con Yuli como la cadete de mayor rango cuando emergió de la cápsula de simulación con el cuerpo dolorido por horas de tensión. Yuli fue recibida con silencio. Los otros cadetes que se habían burlado de ella y la habían subestimado ahora la miraban con una mezcla de asombro y respeto. La voz del instructor resonó a través de la cámara anunciando su victoria y elogiándola por su ingenio y resistencia. Yuli se permitió una pequeña sonrisa. Había demostrado no solo a los otros cadetes, sino a sí misma. Había mostrado que la humanidad, a pesar de sus limitaciones, tenía el potencial de estar entre los más grandes de la galaxia, y esto era solo el comienzo. Los momentos finales de la simulación aún resonaban en la mente de Yuli. Cuando salió de la cámara de simulación, los vítores de la victoria que había esperado fue reemplazada por un silencio aturdido y casi reverente. La habitación estaba llena de cadetes de toda la galaxia, muchos de los cuales la habían descartado como nada más que una excepción, una humana primitiva que no tenía nada que ver con su rango. Ahora esos mismos cadetes no parecían poder mirarla a los ojos. Yuli intentó mantener su expresión neutral, pero su corazón latía con fuerza. Lo había hecho contra todo pronóstico. No solo había sobrevivido a la simulación, sino que había emergido victoriosa. Su estrategia territorial y su adaptabilidad habían superado a todos los oponentes, y sin embargo, esto era más que una victoria, era una declaración. La humanidad, considerada durante mucho tiempo una especie marginal con poco que ofrecer a la galaxia, acababa de dar su primer paso en el escenario intergaláctico. Se había convertido en su representante, su prueba de potencial. El instructor principal, un ser imponente como una serpiente, llamado Comandante ZV, se deslizó sobre la plataforma central mientras los cadetes restantes reunían sus escamas. Brillaban con un brillo iridiscente que reflejaba la luz del alto techo abovedado de la academia cuando habló. Resonó en toda la cámara con el peso de la autoridad. Cadetes, comenzó sus ojos penetrantes. Recorriendo la multitud, todos ustedes han presenciado la conclusión de la simulación de batalla de este año, una prueba diseñada no simplemente para evaluar su capacidad para hacer la guerra, sino para medir su ingenio, creatividad y capacidad de liderazgo. Y hoy un cadete ha demostrado estas cualidades de una manera que superó nuestras expectativas. La sala permanece en silencio, mientras Jabbar se gira hacia Yuli. Su mirada se posa en ella con una intensidad que la hizo querer enderezar su postura. Sintió que todos los ojos en la sala seguían su línea de visión. Yuli Gordon, cadete humano, dijo su voz con una mezcla de curiosidad y respeto. Has logrado lo que muchos creen que es imposible. Ingresaste a esta academia como un extraño, subestimado y no probado, pero has demostrado que no solo eres igual, sino superior a tus pares. Da un paso
Adelante. Julie dudó por un momento, sus piernas de repente se sintieron más pesadas que nunca, pero se empujó hacia adelante, cada paso medido y deliberado mientras se aproximaba a la plataforma. Mientras estaba de pie antes de Jabbar, ella podía sentir el peso del momento presionándola. Esto no se trataba solo de ella, se trataba de la Tierra, del lugar de la humanidad en la galaxia. Cuéntanos, Derfar, continuó su voz. Más tranquila ahora, como si se dirigiera a ella sola, solo. ¿Qué te impulsó a tener éxito contra probabilidades tan abrumadoras? Julie respiró profundamente buscando las palabras correctas. Comandante, comenzó con su voz firme a pesar del nervioso aleteo en su pecho. Los humanos a menudo son vistos como débiles, primitivos, incluso insignificantes en el gran esquema de la galaxia, pero lo que he aprendido es que nuestra mayor fortaleza radica en nuestra capacidad de adaptarnos, pensar de manera diferente y perseverar sin importar el desafío. Sabía que no podía basarme en la fuerza bruta o la ADV. Tecnología avanzada como algunos de mis compañeros, así que confié en lo que tenía, creatividad, ingenio y determinación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento y luego, para su sorpresa, Jabbar asintió. Una respuesta excelente, cadete, y una lección que espero que todos ustedes tomen. ¿En serio?, dijo, volviéndose para dirigirse al resto de la sala. La victoria no siempre pertenece a los más fuertes o a los mejor equipados, pertenece a aquellos que pueden ver más allá de lo obvio, que pueden adaptarse y persistir. Julie Gordon nos ha mostrado a todos lo que significa ser un verdadero líder. El silencio se rompió con una ola de aplausos. No fue unánime. Todavía había algunos que resentían su éxito, que veían su victoria como una anomalía en lugar de un testimonio de su habilidad, pero fue suficiente. Julie sintió una oleada de orgullo mientras estaba allí de pie aceptando el reconocimiento que había trabajado tan duro para ganar más tarde esa noche, mientras los cadetes se dispersaban. Julie se encontró caminando por el jardín central de la academia. El cielo simulado de arriba estaba lleno de estrellas y el aire tenía un leve aroma floral. Era un raro momento de paz en un lugar definido por la competencia constante y la presión. Se detuvo en un banco cerca de una pequeña fuente dejando que el sonido del agua que goteaba calmara sus nervios. Sus pensamientos regresaron a la Tierra, a las personas que habían creído en ella y a los que no. Pensó en los desafíos que había enfrentado, el ridículo que había soportado y los sacrificios que había hecho para llegar aquí. Todo había valido la pena. No solo había demostrado su valía, sino que también había abierto una puerta para otros como ella. Gordon. La voz la sobresaltó y se giró para ver a Pxa de pie cerca. Su esbelta forma insectoide se recortaba contra el follaje brillante. Sus ojos compuestos brillaban en la luz de las estrellas. Pxa, ilegible pero curiosa, dijo Julie asintiendo cortésmente. No estaba segura de qué esperar del cadete que había derrotado en los momentos finales de la simulación. Luke Haste bien. Vera dijo que su voz tenía un leve sonido de clic. Mejor de lo que esperaba. Mejor de lo que nadie esperaba. Gracias. Julie respondió con cautela. Eres un oponente duro. Pxa inclinó la cabeza estudiando a Julie. Cambiaste a Chan la forma en que veo. Tu especie dijo finalmente no subestimaré a los humanos. De nuevo con eso, Pxa se dio la vuelta y se alejó dejando a Julie para que procesara sus palabras. No era exactamente amistad, pero era algo un respeto a regañadientes que insinuaba la posibilidad de algo más en el futuro y para Julie eso fue suficiente. A la mañana siguiente cuando la academia volvió a sus rutinas habituales, Julie se encontró parada frente a una gran pantalla holográfica en el salón principal. Mostraba las clasificaciones de la simulación con su nombre en la parte superior. Debajo había un mensaje de felicitación del instructor a la cadete Julie Gordon, la primera humana en reclamar la victoria en la simulación de batalla de la Academia Militar Galáctica, que este sea el primero de muchos hitos para ella y su especie. Julie miró el mensaje con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Ella sabía. Esto era solo el comienzo. Los desafíos por delante serían aún mayores, las apuestas más altas, pero ella estaba. Ya había demostrado a sí misma y a la galaxia que la humanidad tenía un lugar entre las estrellas y ahora estaba decidida a asegurarse de que ese lugar se lo ganara y lo recordara mientras se alejaba. Los susurros de sus compañeros cadetes la seguían, no de burla esta vez, sino de respeto, curiosidad e incluso admiración. Julie Gordon, la cadete humana de la Tierra, no solo había sobrevivido a la academia, sino que había dejado una marca indeleble en ella. los
Estrellas la esperaban y ella estaba lista para aceptar el desafío.